Saludos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Emanuel Betanzas y les doy la bienvenida a una entrega más de mi programa Encuentro. Y hoy tengo el privilegio de hablar con un amigo con el cual tenemos muchos temas a tratar. Es alguien que Dios está usando en diversas áreas de la enseñanza, en seminarios y también en la política, el cual es un tema que muchas veces como que no compagina el cristianismo y la política, pero vamos a ver cómo le damos a esto. Pero de verdad es un privilegio hoy poder saludar desde el estado de Georgia, en Estados Unidos, a mi amigo David Casas. ¿Cómo estás, David? Bien, mi hermano, ¿cómo estás? Qué bueno el poder hablar contigo. Te vi ahí durante coalición, pero andábamos muy rápido, así que no pudimos compartir mucho, ¿eh? Sí, lo sentí mucho, pero gracias al Señor tenemos esta oportunidad de poder hablar y poder conocernos aún más. Qué bueno. Bueno, vamos entonces al grano, como decimos. ¿Quién es David Casas? Porque tú tienes ese nombre muy hispano, pero no sé si eres tan hispano, así que vamos a ver si tú nos explicas quién tú eres. Claro que sí. Bueno, yo tuve el privilegio de tener padres cubanos. Ellos nacieron en Cuba, así que estuvieron en la isla aún durante la revolución. Pero unos años después, aproximadamente como en el 1970, tuvieron la oportunidad de salir de la isla y fueron vía España. En España, yo nací y allí en sí, hasta los 2 años de edad estuve en España. Yo nací en las Islas Canarias, así que soy isleño, como le dicen, pero también tuve el privilegio, aunque no me acuerdo, de vivir en Cádiz y también en Madrid. Y entonces, yo he estado en Cádiz, no he estado en la isla Canaria, pero esa área de Cádiz por ahí es bonita. Bueno, me dicen que es muy bonito. Yo solamente conozco a Madrid y a las islas, pero nunca he tenido la oportunidad. Pero las islas son, la gente de las Canarias hablan como los boricuas, más o menos. Exacto. Y para mí es uno de los lugares más bonitos del mundo en sí. Pero hubo una oportunidad para poder venir a los Estados Unidos y el Señor abrió puertas y vinimos. Mis padres vinieron en el 74, pero efectivamente aquí en la ciudad de Atlanta. Normalmente los cubanos terminan o en Nueva York o en Miami. Sí. Pero yo aquí en Atlanta y llegué a los 2 años de edad y aquí es donde me crié, en esta ciudad. Íbamos en dirección a New Orleans, porque le esperaba a mi padre trabajo allí, pero eso nunca se realizó, así que nos quedamos aquí en la ciudad. Mira qué bien. Es interesante que hablas español, o sea, que pudieron mantener el español, porque es difícil. Muchas veces, te lo digo por mis niños, a veces se complica un poco el que puedan hablarlo. ¿Quién fue que te inculcó? ¿Fue tu mamá, tu papá? ¿O tú al principio no hablaste y luego aprendiste? ¿Cómo fue tu Bueno, fue en sí definitivamente mis padres. Yo con el tiempo que estaba en la casa, mi mamá hasta hoy día habla español primordial. Ella conoce el inglés ya por tantos años aquí en el país, pero en la casa siempre se hablaba español. Con mi padre definitivamente, yo creo que amenaza de muerte. No podía yo hablar inglés en la casa. El viejo fue que te obligó. Nos sentábamos en la mesa a comer y yo y mi hermana empezábamos a hablar en inglés porque eso es lo que estábamos cómodos a hablar, y él inmediatamente español en esta casa. En ese tiempo
no me gustaba, pero ahora estoy bien agradecido que él Sí, que nos formó. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y es una enseñanza, yo a mis hijos, ya estoy haciendo un trato para ver cómo durante el verano solo hablamos español en la casa, a ver cómo me va. Y eso es lo que ha pasado a mí con mis hijos, es lo que pasa ya cuando llegamos a segunda, tercera generación en este país. Y ha sido difícil. Le interesan el español y lo entienden, pero así yo no soy Sí. tan fiel como mi padre fue. Bueno, mi hermano, cuéntame un poco sobre cómo conociste a Jesús. ¿Ustedes, tus padres eran cristianos? Ah, ¿Cómo llegaste a conocer a Jesús? Bueno, tuvimos una experiencia única, yo creo. Bueno, no única en sí, pero creo que de la mayoría, porque mis padres en la isla de Cuba fueron producto de misioneros americanos que vinieron a la isla a predicar el Evangelio. Entonces, mi abuelo, de parte de mi padre, ya era convertido. Um, Así que mis padres en una isla que otros países latinoamericanos que son mayoría católicos. En este caso, mis padres eran bautistas y producto de la obra misionera de la Iglesia Bautista de aquí de los Estados Unidos. Así que mi padre se crió en un hogar cristiano y también conoció al Señor por medio de sus padres y están en la iglesia. Mi madre fue un poco después en su vida, pero ya como joven de 16 o 17 años llegó a conocer al Señor. Así que cuando yo nací, nací como usualmente se dice, en un hogar de cristiano, podemos decir. Okay. Pero aún con eso, mis padres me criaron en la palabra, me predicaban el Evangelio. Y fue a la temprana edad, aproximadamente como a los 6 años de edad, que hice una confesión de fe. Por supuesto, eso con el tiempo creciendo, aún en los años de joven, tuvo que haber más compromiso con el Señor y en cuanto a la obra santificadora que Él quiere hacer en nuestras vidas. Pero gracias al Señor puedo reconocer, me puedo acordar de ese día que en sí el Señor me convirtió. Así que en sí me dio la bendición de poder criarme en un hogar cristiano y también de temprana edad haberle conocido. Wow, gloria a Dios por eso. Mira qué bien, Sí. mira qué bien. Entonces, echaste los dientes en la iglesia. Exacto, exacto. Así fue. Qué bien. Y siempre lo que he conocido ha sido de verdad una bendición. Qué bueno, qué bueno. ¿Y te integraste en algún ministerio juvenil cuando estabas, cuando ya eras adolescente? Bueno, interesantemente, sí, siempre estábamos envueltos. Yo cuando había llegado como a los 10 o 11 años de edad, mis padres, bueno, mi padre fundó una iglesia hispana aquí en Atlanta. Así que él fue pastor. Y en sí, ahí me empecé a criar, mi formación tomó su forma allí, empecé a echar raíces, podemos decir, en poder entender cómo es el ministerio, cómo es la vida de un pastor, a lo que requiere en las vidas. Y entonces allí me crié viendo mi padre servir al Señor, mi madre servir al Señor. Y con el tiempo aprendí yo tocar guitarra y otros instrumentos, así que fui parte del equipo de alabanza. Yo no sabía esa parte musical tuya. Sí, sí, también tenemos esa parte musical. Comencé a los 8 años de edad a aprender cómo tocar la guitarra y la trompeta, otros instrumentos, porque a mí me interesaba mucho la música también. Y ya como adolescente estaba envuelto en lo que era el equipo de adoración y reconociendo que el Señor, aún en medio de los sueños juveniles, reconociendo que el Señor tenía un llamamiento sobre mi vida.
Cuando acabé la secundaria, entonces cuando empecé a tomar los pasos de prepararme, porque sabía que el Señor me quería usar en el ministerio, particularmente en lo que es el Ministerio de Educación. Puedo tocar la guitarra, puedo cantar, pero sé que el Señor no me ha llamado a ese ministerio. Hay otros que lo hacen mucho mejor que yo. Bueno, porque te puedo decir que busque la guitarra y empiece a cantar. Oye, cuéntame entonces, porque yo sé que tú eres maestro de teología y fuiste a estudiar, pero ¿cómo sentiste eso? O sea, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo llegaste a estudiar teología? ¿Qué te motivó? Es una jornada bien interesante. El Señor empezó a poner en mi corazón la realidad de que había un llamamiento sobre mi vida y yo lo sentía. Y como le digo, es como cualquier joven que tiene sueños, tiene ambiciones, cosas que queríamos hacer en ese tiempo de adolescente. Yo jugaba mucha pelota, mucho béisbol. Así que tenía los sueños también de poder ser un pelotero profesional, aunque no fui tan bueno como la música, tampoco fui muy bueno. Pero trataste. Pero traté. Y parece que teniendo la sangre cubana, podía jugar bien, pero con todo eso, querer hacer lo que podemos hacer nuestra vida aquí en esta tierra temporal, el Señor empezó a poner en mi corazón. Y cuando estuve en un campamento juvenil, como a los 17 años de edad, y ahí es cuando el Señor me habló claramente de que mi vida era de Él. Entonces, inmediatamente después de graduarme de secundaria, fui a un instituto bíblico que estaba en Miami, Florida, y estuve allí un año. Simplemente porque quería... ¿Fuiste a Miami para volver a tus raíces? Parece que sí. Lo bueno es que el instituto no estaba en la calle 8. Okay. Pero sí, pude estar en Miami por un año y allí fue un tiempo lindo. Allí de verdad que el Señor obró en mi corazón y en mi vida. Al punto, pero la razón en sí era porque yo quería ayudar a mi padre en la obra y sabía que eso era necesario. Entonces me preparé por ese año. Cuando regresé a Atlanta, después de ese año, mi padre ya estaba enfermo. Él estaba enfermo con un cáncer del hígado. Apenas llegando a los 2 meses, se fue con el Señor. Wow. Entonces, allí es cuando estaban los grandes desafíos. Estaba mi madre, ya mi hermana me lleva por 10 años, ella estaba casada, tenía su hogar, así que mi madre necesitaba a alguien que la ayudara durante ese tiempo, y también yo a los 21 años de edad, a los 20 años de edad aproximadamente, ya era tiempo de que yo me hiciera responsable también. Entonces vi la atracción al Ministerio de Educación, entonces empecé a enseñar estudios bíblicos en la iglesia local, predicando algunas veces. Cuando me daban la oportunidad, estábamos en una rotación por el tiempo que la iglesia estaba sin pastor. Pero allí es lo que el Señor empezó a usarme de una manera y empezó a enseñarme de la necesidad de preparación. Yo durante ese tiempo volví a la universidad, la licenciatura, fue en una universidad del estado, y allí estudié historia y políticas. Pero fue en medio del estudio de la historia que sentí ese llamado a la educación. Entonces me gradué no solamente con historia, como un grado en historia y ciencias políticas, pero también con certificación para enseñar en secundaria. Wow. Así que cuando me gradué, empecé a enseñar en colegio público. Empecé a enseñar en lo que es la secundaria, high school.
enseñando ciencias sociales, historia de los Estados Unidos, ciencia política. Así que eso es lo que hacía durante la semana y entonces los fines de semana servir en la iglesia local. Wow, interesante eso, como Dios te ha ido llevando y Sí. utilizando lo que te apasiona, que es la enseñanza. Pero antes de seguir en esa parte, cuéntame acerca de tu esposa. ¿Cómo la conociste? Porque hasta ahora no la has mencionado. No sé si ella estuvo envuelta en el proceso este de estudios, si fue después de los estudios, fue antes. Cuéntame sobre ella. Sí, Anne de verdad que ha sido un regalo del Señor. Yo estaba en la universidad, había ya comenzado lo que era el segundo año de universitario. Era el año después de la muerte de mi padre, así que ya estábamos en el otoño del 94 aproximadamente. Y es allí en la universidad que conocí a Anne, y Anne estaba ya en su último semestre, ya estaba al punto de graduarse, y tuvimos la oportunidad de conocernos. Claro, cuando nos conocimos, interesantemente, todo lo acerca de ella era perfecto. Yo sabía que era lo que el Señor quería para mí, pero a la misma vez tenía un desafío, y el desafío era que ella no conocía al Señor. Entonces fue un año bien interesante de poder tener esa amistad, pero a la misma vez tener esa oportunidad de compartir el Evangelio con alguien que me interesaba más que simplemente una amistad. Y el Señor efectivamente lo concedió aproximadamente unos 4 meses después de haber conocidos. Vino a uno de los estudios bíblicos, o estaba viniendo a los estudios bíblicos de la iglesia donde yo enseñaba, y bueno, en uno de los estudios aceptó al Señor y se convirtió, y allí es donde empezamos seriamente a reconocer que no solamente lo que el Señor había ordenado para ella venir y conocerlo a Él, cuando empezamos seriamente a conocernos más y ya el noviazgo en sí. Wow, pero de verdad entonces tú eres buen maestro. Bueno, habían esos momentos bien interesantes cuando las conversaciones se pusieron bien intensas. Ella era, siendo norteamericana, a la misma vez era única, porque no solamente era bien bonita, pero también hablaba un buen español, porque eso es lo que estaba estudiando en la universidad. Y era bien... Le predicaste en lenguas. Exacto. Yo cuando vi que hablaba español dije, esto ya es lo único que necesito. Pero también ella era bien católica. Entonces tuvimos unas buenas conversaciones y en sí cosas bien interesantes. Qué bueno. Entonces, pero no sé, ¿tú les recomiendas a jóvenes? Te funciona a ti, pero no siempre funciona. ¿Tú le recomendarías a un joven o a una joven que se interese en alguien que no es cristiano con el fin de convertirlo? ¿Cómo tú manejarías eso si yo voy donde ti y te pido consejería en esa área? Sí, yo lo que entendí con eso es que cada situación es única. Sobre todo debemos obedecer la palabra. Hay momentos en las vidas que el Señor los lleva por diferentes linderos, y no es que son excepciones, sino que son situaciones donde el Señor obró soberanamente. Pero, aunque eso pasó en mi vida, yo no lo recomiendo a los jóvenes, porque la mayoría que comienzan de esa manera termina en una situación de, como Pablo habla en las Escrituras, de un yugo desigual,
que es una situación aún más difícil y a veces más amarga todavía. La motivación mía en sí era más bien de alguien que conocí que en sí formamos una amistad rápidamente porque estamos en la universidad juntos. Teníamos los mismos intereses. En sí nos conocimos en un club político de la universidad, así que teníamos la política como algo común, teníamos el español como algo común. Entonces, en sí me interesé, era un tiempo donde tenía que depender del Señor de una manera, entendiendo que ese paso de noviazgo, un paso más con ella, no era posible, al menos que el Señor hiciera la obra. Yo sí no la convertí, sino que tuve que estar todo el tiempo diciendo, Señor, tú tienes que hacer esto. Y él oyó la petición de mi corazón y él lo hizo. No fue algo que fue por invitación o nada, sino que una noche ella se acercó y me dijo, esta noche yo le dije sí al Señor. Wow. Y lo único que pude hacer yo es decir, bueno, Señor, tú lo hiciste, yo no lo hice. Gloria Pero a jóvenes, tuve razones de darle gloria a Dios de muchas razones. Pero sí, yo creo que para jóvenes que estén oyendo esto, eso no es la manera recomendable, porque al menos que el Señor esté obrando en una manera única en una situación como esa, es mejor cuando estamos considerando con quién queremos casarnos o alguien que nos interesa de esa manera, estar seguro que de acuerdo a la palabra estemos enfocándonos en aquellos que ya lo conocen. Amén, amén. Entonces, ella viene de un background católico. Correcto. ¿Cómo fue? O sea, ella se convierte, pero ¿está con sus padres todavía? Está con sus padres todavía. En ese tiempo estaba, claro, estudiando, vivía con su hermano porque estaba aquí en la ciudad. Sus padres vivían un poco lejos de la ciudad, así que ella vivía con su hermano para estudiar en la universidad. Fue difícil. Hasta hoy día vemos la gracia del Señor y también vemos la misericordia del Señor. Sí. Porque fue difícil para ella, fue un proceso donde ella creció espiritualmente de una manera que yo no podía intervenir, aunque era el novio de ella y nos íbamos a casar. La familia de ella no estaba de acuerdo, porque, claro, lo que ella experimentó una conversión. Entonces, todo lo que querían ellos de una boda católica, de todas las cosas que habían invertido en sus vidas, ella en sí decía, ya eso no es parte mío. Wow. Entonces, fue un tiempo difícil, aunque parte de la familia sí asistió a la boda, los padres de ella no asistieron. Wow. Entonces, y aún no cortamos comunicación, sino que nosotros seguimos con la relación y amándolos a ellos y queriendo que ellos vengan al conocimiento de Cristo. Amén. Pero digo que vemos la gracia del Señor también porque el hermano mayor de ella y mucha parte de la familia secundaria, como los primos o los sobrinos y las sobrinas, han venido a conocer al Señor. Wow, gloria a Dios. Por mucho del testimonio de ella. Amén. Así que en sí le damos gloria al Señor, sabemos que Él tiene control de todas las cosas. Fue un tiempo, ahora cuando recuerdo, sí, fue un tiempo bien difícil, fue un tiempo donde teníamos que depender del Señor, particularmente ella, como recién nacida en el Señor, tener que pasar por esos traumas que tantos hoy día que vienen al conocimiento del Señor tienen que lidiar con sus familias que son diversas. Así que no es una situación única para nosotros, pero fue algo bien intenso. Pero en sí estamos ya 15 años de ese tiempo y podemos ver la gracia y la misericordia del Señor de una manera bien preciosa. Amén, amén. ¿Y cuántos niños tienen? Tenemos dos
tenemos a Ellie va a cumplir los 12 años y tenemos a Jonathan, mi hijo de 10 años. Mira qué bien. ¿Y hablan español los dos? Bueno, Ellie lo entiende. Ella lo entiende porque tiene la abuela. Gracias al Señor por la abuela. Pero Jonathan en sí le ha interesado más y él está hablando con todos los que él pueda porque le encanta hablar en español y dominar los dos idiomas. ¿Y comen comida cubana? Le encanta. Aún aprendió con la abuela a cocinar comida cubana, así que Jonathan se pone en la cocina a preparar frituras de malanga y hacer arroz con picadillo, así que él ¡ay, señor! conoce. Mira qué bueno, qué bueno. Y ya te casas, estás estudiando, te interesa la teología y te interesa la política. Entonces, háblame sobre el Colegio Bíblico Berea. Sí. ¿Qué es el Colegio Bíblico Berea? Bueno, muy bien. Yo estaba enseñando en el colegio público secundaria desde el 96. Ya estaba a 7 años enseñando cuando empecé a reconocer la necesidad de lo que estaba alrededor. Sirviendo en una iglesia hispana aquí en los Estados Unidos, tuve la oportunidad de poder conocer otras congregaciones o otros pastores, ver lo que el Señor estaba haciendo entre la comunidad hispana. Y podía ver la realidad de lo que estaba pasando en muchas de las iglesias, y era que no había lugares donde se podían preparar o adiestrar los hermanos. Y en muchas maneras ministerios estaban sufriendo por causa de la falta de conocimiento del ministerio, de las escrituras, de estar preparados en lo básico. Y aún yo veía mi propia vida y podía ver que solamente había tenido un año de un instituto bíblico y ya estaba casi 9 o 10 años sirviendo en la iglesia local como maestro, y podía ver, empezó a ocurrir una crisis en mi vida. Así que todo esto en cuanto a la política, en cuanto a mi preparación teológica, todo estaba pasando simultáneamente, pero vamos a hablar de Berea. Porque sí, por partes. Por partes, vamos a hablar por partes. Lo que ocurrió fue que empezó a ocurrir una crisis en mi vida al punto de que en sí sabía que el Señor me había llamado a la enseñanza, pero sabía que el colegio público, aunque estaba agradecido por la oportunidad, no era algo que yo veía como a tiempo, por un largo tiempo, dedicarme. También veía las necesidades en las iglesias. Y efectivamente lo que pasó fue que en 2002 se comunicó conmigo. En sí, familiarmente, él es mi tío, pero en ese caso era un pastor, él era el pastor de la misión hispana de una iglesia aquí en Atlanta bien grande que se llama Mount Paran. Él empezó a pastorear en el 92 aproximadamente, y él durante ese tiempo tuvo una escuela berea, como le llamaba, allí en la iglesia, adiestrando los hermanos de la iglesia local, porque él veía la misma necesidad. Pero en el 2002 él se comunicó conmigo y me dijo que había recibido un mandato del pastor decano, el senior pastor de la iglesia americana, que pudo ver lo que él estaba haciendo con la escuela berea y le había pedido que lo expandiera, que hiciera algo más, porque él veía que era necesario, especialmente aquí en Atlanta. Y él me dijo, yo sé pastorear, dice, pero yo no sé nada de educación, tú eres el educador aquí de la familia, me dice. ¿Qué te interesa participar de esto? Y bueno, allí en sí era como el Señor había contestado mi oración y podía ver mi frustración.
y yo empecé a ayudarle con ese proyecto aproximadamente en el 2003. Organizamos esa escuela como el Colegio Bíblico Berea, formamos la junta directiva, él estaba sirviendo como el primer presidente, yo vine para también enseñar y empezamos a diseñar un currículo que pudiera ser útil para los pastores. Pero con el tiempo, el programa empezó a enfocarse más y vimos que nuestra misión era para todo aquel que quería prepararse en la palabra y quería prepararse para poder servir mejor en la iglesia hispanoamericana. Lo que pasó conmigo fue que yo leí un reporte de el North American Mission Board, la misión, la Junta de Misiones de América, del American Sur. O lo que es de los Bautistas del Sur. Uh-huh. Y el reporte era una investigación que habían hecho de que en sí, tristemente, casi 70% o una en tres de cada, bueno, 2 de cada 3 iglesias que eran fundadas entre la comunidad hispana dentro de 3 años fallaban. Y eso me alarmó grandemente. Entonces había un párrafo en esa investigación que dijo que los hispanos que estaban estudiando y preparándose en los Estados Unidos, en seminarios de los Estados Unidos, cuando se graduaban, no volvían al ministerio hispano, sino que buscaban ministrar en iglesias anglos o iglesias norteamericanas. Entonces, los que estaban preparados y podían ayudar las iglesias hispanas, se iban a las iglesias americanas. Wow. Y cuando vi eso, yo dije, no, aquí es cuando el Señor me estaba mostrando que esta debe ser la misión de Berea. Entonces, nuestra misión es que ellos vengan, se preparen, pero entonces que vuelvan a sus iglesias locales, hispanas, y ayuden a sus pastores allí, sirvan allí competentemente, conociendo la sana doctrina, enseñando sana doctrina, y en esa manera ayudando a las iglesias que puedan florecer. Qué interesante. Pero todo el currículum, perdón, David, es en español. Completamente, 100%. Estamos a nivel de certificado, con la mira de en un futuro poder llegar a ofrecer una licenciatura. Pero en estos momentos, por algunas de las también del desarrollo que hemos tenido durante los años y también lo que exige la ley del Estado y la ley federal, no nos hemos atrevido a tomar ese paso de licenciatura, pero ofrecemos diplomas. Es un programa de 2 años. Los ofrecemos, es un certificado en ministerio, pero puede tener énfasis en ministerio pastoral, en cuidado pastoral, que es lo que es consejería bíblica, en misiones y también en estudios teológicos para aquellos que quieren preparación para enseñar o para la enseñanza en la iglesia local. Mira qué bien. ¿Y esto es todo presencial o ustedes tienen ya en línea? Bueno, gracias al Señor tenemos esa oportunidad de poder estar en línea. Y precisamente este año hemos poder tener estudiantes de Colombia, de Nicaragua, de Bolivia. Qué bien. Así que en línea nos ha permitido. Todo el currículo está en línea. Todos nuestros profesores enseñan en línea. Claro, la mayoría de nuestras clases todavía son presenciales, especialmente con los estudiantes que viven aquí en el metropolitana parte de Atlanta. Pero gracias al Señor, sí, podemos ofrecerlo de las 2 maneras. Mira qué bien. ¿Y más o menos cuántos estudiantes tienen? En estos momentos tenemos como aproximadamente unos 150 estudiantes. Mira qué bien. Pero como todo colegio, solo una porción de ellos estudian cada semestre. Y queremos, con el esfuerzo de graduarnos a todos, pero gracias al Señor sí podemos ministrarle a esos 150 y tenemos como 10 maestros que nos ayudan.
Mira qué bien, mira qué bien. Entonces, pero el colegio está afiliado a alguna denominación o es interdenominacional. Es interdenominacional. Nuestra declaración de fe la tenemos, es básica, fundamental. Se asemeja a lo que lo que se conoce como el Baptist Faith and Message, que es la doctrina del Bautista del Sur. Sí. Se parece mucho, pero no estamos afiliados. Y eso nos ha permitido poder servir estudiantes de todo trasfondo cristiano. Así que tenemos de todas denominaciones que vienen y estudian con nosotros. Mira qué bien. Déjame preguntarte algo, porque te gusta la enseñanza, estudiaste teología, fuiste hijo de pastor. ¿Nunca has sentido el llamado de ser pastor? Interesante que me haces esta pregunta. Ahora me vas a comprometer. No, porque tú sabes. No, sí, tú sabes que en sí eso lo ha ocurrido. Yo me dediqué, hubo un periodo, como digo, esto estaba pasando simultáneamente. Con el crecimiento de Berea, vi la necesidad de mi propia preparación. Entonces, en el 2008 yo renuncié la escuela secundaria donde estaba enseñando y vine a tiempo completo con Berea. Y en ese mismo año empecé a trabajar en mi maestría en el seminario de Luther Rice. Así que me pasé del 2008 al 2010 haciendo la maestría en artes. Del 2010 al 2012 preparándome con la maestría de divinidades. Y en el otoño del 2012 comencé a estudiar el doctorado en el seminario de Southern Baptist, que está en Louisville, Kentucky. Y eso requería de mí, como no me podía ir de esta ciudad por estas razones, por el ministerio, por el oficio que tengo, tuve que viajar a Louisville todas las semanas para estudiar. Entonces, desde el 2008 me he estado dedicando a mis estudios. Y aunque hay aquellos que balancean un ministerio de una iglesia local con sus estudios, yo tenía un instituto bíblico, también tenía el oficio que tengo oficial con el Estado, que eso lo vamos a hablar en un momentico, y también estudiando, era algo que tuve que decir, bueno, cuando yo me gradúe, entonces podemos empezar a ver esto. Definitivamente. Pero sí es una posibilidad. Definitivamente. Y yo sé que el Señor ha puesto eso en mi corazón ya por un tiempo. Con la ayuda del Señor espero poder ya acabar todos mis estudios para el año que viene. Y ya estamos con la mira de posiblemente establecer una iglesia aquí en el área metropolitana. Mira qué bien, mira qué bien. ¿Y cómo tu esposa te apoya en todo esto de los estudios? Pues eso toma mucho tiempo. Entre dar clase, prepararte para dar clase y estudiar, no es fácil. No es fácil, no es fácil. Ella me apoya y no solamente que me apoya, pero ha sido verdaderamente una ayuda idónea. Y ella, en el 2010, cuando yo empecé la maestría en divinidades, ella comenzó sus estudios también. En el 2012, cuando me gradué, ella se graduó conmigo. Así que tenemos una linda oportunidad de poder estar juntos, graduarnos juntos. Ella con la maestría en artes, en estudios cristianos, y yo con la divinidad. Así que no solamente alguien que me ha apoyado, pero alguien que en sí se ha envuelto en el ministerio aún también. Mira qué bien, mira qué bien. Qué bonito eso, qué bonito. Y cómo Dios ¿no? une ministerios. Así que yo sé que esto que ese llamado que tú sientes y lo que estás haciendo para prepararte y eso, Dios, es todo el proceso del mismo Dios haciéndolo. Así que vamos a orar por esa iglesia que van a hacer ahí. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Y va a ser en español la iglesia.
No, yo creo que va a ser bilingüe. Bilingüe. Lo que está pasando aquí es interesantemente, tenemos ya la segunda y tercera generación de hispanos, que yo creo que está pasando en todo el Sí, país. sí. Y quieren estar en una iglesia que es su cultura, pero su idioma primordial es inglés. Exacto. Yo no creo que el Señor me va a permitir separarme del ministerio hispano, pero creo que también vamos a estar envuelto en ministerio en inglés americano, así que bilingüe en sí estamos Mira qué pensando. bien, qué bueno, qué bueno. Cuéntame ahora, David, porque tú estudiaste ciencias sociales y política. Ujú. ¿Te gustaba la política? ¿Conociste a quien ahora es tu esposa en un club de política? Y te metiste político. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos política? ¿Y tuviste algún tipo de problema con religión y política? Ese proceso, ese mezclar las dos cosas. Sí. Um, Interesantemente, es como un sueño para mí, es como que despierto ahora y digo, esto pasó porque ya hace tanto tiempo y tratar de recordarme lo que estaba ocurriendo en mi mente y en mi corazón cuando todo esto estaba ocurriendo. Ocurrió tan rápido, tan pronto que en sí yo no me di cuenta de las implicaciones hasta que ya no estaba allí y me vi en esa situación. Pero sí me interesaba la política. La enseñaba historia de los Estados Unidos. Me encanta la historia estadounidense. Y en sí, enseñándola, estudiándola, fue algo que siempre estuve así consciente de la política. Y claro, yo estaba estudiando durante los años de Clinton, aquí en los Estados Unidos, y vine a unirme muy bien al partido opuesto. Entonces, empecé a conocer más de los asuntos políticos y en sí todavía estaba el idealismo en mi mente porque estudiando la historia de los Estados Unidos, siempre uno quiere honrar lo que los padres de esta nación fundaron y todo lo que hicieron. Y todo eso lo estaba entendiendo bien. Lo que ocurrió fue que cuando nos casamos, Annie y yo nos casamos en el 99, regresamos de la luna de miel, sentados en nuestro nuevo hogar, y yo me viro a ella, estaba la nueva campaña de un nuevo presidente, me vuelvo a ella y le digo, ¿quieres envolverte? ¿Quieres hacer algo? ¿Y quieres ayudar en este esfuerzo? Y ella simplemente se viró y me miró y me dijo, sí, vamos a hacer algo. Ay, ay, ay. Pero ella es tu cómplice en todo. Exacto. Exactamente. Entonces hicimos una llamada a la campaña en ese tiempo del gobernador George W. Bush, que estaba postulándose para presidente. Y ellos dijeron, sí, necesitamos voluntarios, vamos a ponerte en contacto con un voluntario en su área. Cuando ese voluntario me llamó, me dijo, bueno, nosotros tenemos suficiente ayuda para la campaña del presidente, pero hay un señor que está postulándose para representante de la Cámara Estatal y él necesita ayuda. ¿Quisieras ayudarle a él? Y le dije, bueno, si él gana, él va a ser mi representante, así que sería bueno conocerle por lo menos y a ver si él necesita alguna ayuda. En fin de cuentas, porque eso se puede hacer una historia bien larga, en fin de cuentas, no solamente lo ayudé, pero por mi pasión y por por lo que me gusta la historia y la ciencia política, él me puso como el director de su campaña. Y yo dije, bueno, ok, lo hago. Pero lo que pasó ese año, que fue en el año 2000, formamos una amistad bien fuerte. Todavía somos de mejores amigos.
hoy día. Y la esposa de él, una de las mejores amigas de Ann. Así que los cuatro nos unimos ese año trabajando noches, tardes, y claro, estábamos sin hijos, así que podíamos hacerlo. Yo enseñaba durante el día y entonces regresaba a la casa para ayudarle a él con la campaña. Perdimos, pero en fin de cuentas lo que resultó fue una amistad fuerte. ¿Y por qué le hago tanto énfasis? Es porque el siguiente año eran los resultados del census que hicieron, del 10º census o el census de la década del 2000. Y lo que ocurre en este país, como tú conoces, es que después del census, cuando se conoce la población del estado, se organizan de nuevo los distritos. No se redistribuyen. Se redistribuyen, exacto. No solamente del Congreso, pero también de la estatal. Y lo que ocurrió fue que donde estábamos viviendo nosotros, el Congreso estatal hizo un nuevo distrito. Yo no estaba consciente, eso ocurrió como en agosto del 2001. Estaba yo conduciendo, se había acabado la escuela, estaba yo regresando a la casa y recibo una llamada de ese mi amigo que me dice, ¿has visto los mapas que han aprobado? Le dije, no, dice, tenemos un nuevo distrito. Y le dije, qué bueno, ¿vas a postularte de nuevo? Y me dijo, no, yo no me voy a postular de nuevo, tú te vas a postular. Ay. Y dice, es perfecto porque ustedes están apenas 1 año y medio casados, viven en un apartamento, pueden comprar casa en el distrito, yo creo que sería perfecto. Y entonces llegué a la casa, se lo mencioné a Ann. Ann me dijo, ahora estamos hablando de algo muy serio. Pero dijo, bueno, dice, vamos a orar y vamos a ver si esto es lo que el Señor quiere. En fin de cuentas, en noviembre, bueno, a finales de octubre, precisamente el 31 de octubre, salió una noticia que yo anuncié que me iba a postular para este nuevo distrito. Llegó la prensa a mi casa, estábamos apenas mudándonos, teníamos todo en cajas. Llega la prensa y dice, queremos hablar con usted porque usted se está postulando. Y yo le dije, no, muy bien, no hay ningún problema. Y nos sentamos allí en la sala. Era un señor que era reportero del periódico principal de la ciudad de Atlanta. Y empieza a entrevistarme, así como estamos haciendo aquí. ¿Cuál es mi trasfondo? ¿De dónde vino? Etcétera, etcétera. Y entonces en la entrevista me dice, usted reconoce, usted sabe que si eres elegido el año que viene, serás el primer hispano elegido en la historia del estado. Wow. En ese momento es cuando me dio lo que esto significaba. Y le dije, no, yo no lo había pensado. De verdad que yo no lo había pensado. En mi distrito tampoco es hispano. Yo simplemente me estoy postulando porque me gusta la política, pero en sí quiero servir el Estado en esta capacidad. Pero si puedo ser un representante de mi comunidad, bueno, aún mejor. Uh-huh. Y bueno, continuamos esa campaña. Solo tuve un solo oponente. Ganamos en el 2002 bueno, me eligieron a la Cámara de Representantes del Estado. ¿Qué hace para los amigos que están fuera de Estados Unidos? ¿Qué hace un representante de distrito estatal? Muy bien. El gobierno de los Estados Unidos es un gobierno federal. Entonces, cada uno de los estados, los 50 estados, tienen su propio gobierno. Porque, claro, esos gobiernos existieron antes del gobierno federal en Washington. Entonces, los estados son autónomos. Hay ciertas cosas que el estado maneja, como el transporte, la educación, primordialmente. Entonces, la Cámara de Representantes está diseñada igual como el gobierno federal. Muchos de nuestros amigos fuera del país
tienen algún conocimiento de Washington y cómo es el gobierno nacional de los Estados Unidos. Tiene un presidente, tiene un Congreso con 2 cámaras, un Senado y una Cámara de Representantes y las Cortes Supremas. Bueno, los 50 estados, con excepción de 1 o 2, tienen el mismo modelo. Tenemos un gobernador, tenemos una cámara, tenemos una legislatura, que es un Congreso estatal, que tiene 2 cámaras, un Senado y una Cámara de Representantes, y tenemos unas Cortes Supremas, unas Cortes Superiores. La legislatura en sí lo que hace es que hace las leyes del Estado, y yo sirvo en esa cámara, en la Cámara de Representantes. Mira que bien. ¿Cuántos representantes hay ahí en el estado? En el estado de Georgia tenemos 180 representantes en el Congreso estatal y tenemos 56 senadores. Okay, entonces tú ganas en el 2002, ¿verdad? Uh-huh. Y todavía estás en el mismo puesto. Todavía estoy. Tenemos elecciones cada 2 años. Y entonces estamos hablando de ¿qué? Ya 11 años. Ya son 13 años. 13 años. Ya son 7 elecciones. Tú has ganado 7 elecciones corridas. Sí. Oye, pero va a haber mucha gente llamándote a ver cuál es el secreto. Y yo les digo que el Señor pone reyes y quita reyes. Así que ha sido de verdad que ha sido el Señor. Aún cuando comencé yo el doctorado en Kentucky, yo dije, Señor, si tú quieres que yo renuncie para dedicarme al ministerio y dedicarme a este estudio, hazlo. Enséñame, muéstrame. Y en los últimos 2 ciclos, que es el periodo del 2012 y el 2014, no me dio oponente. So, estás ganando de calle. Sí. Oye, qué bien, qué bien. ¿Y qué has podido, o sea, qué tan grande es tu distrito? ¿Cuántas personas viven ahí? Represento 53,000 en mi 53,000. Estamos en un condado del Metropolitana de Atlanta. Claro, la Cámara de Representantes representa todo el estado, así que tenemos diversas opiniones y diversos trasfondos. Sí. De las partes rurales con la parte urbana, pero nosotros vivimos en las afueras, al noreste de la ciudad de Atlanta, en un condado bien grande, bien diverso. Yo represento uno de los distritos aquí en esta área. Qué bien. ¿Y te ha causado problema el ser cristiano? Uh-huh. Yo creo que para nuestros amigos y hermanos en otros países esto va a parecer muy, muy raro. Y yo lo entiendo por qué. La política en nuestros países no es igual en lo que se experimenta aquí. Aunque a veces los resultados son iguales. Pero es muy diferente aquí. Yo estoy en un estado del sur de los Estados Unidos. Georgia es parte de lo que le llaman el cinturón bíblico de los Estados Unidos. Hay una iglesia en cada esquina. Casi, efectivamente. En sí es interesante, aun cuando tenemos amigos y algún día cuando estés en Atlanta te podemos traer también al Capitolio para que puedan experimentar lo que hacemos allí. Pero todos los días, y déme tener un paréntesis un momentico, yo no sirvo el año entero, sino que los gobiernos estatales son a medio tiempo. Servimos 40 días del año. Son 40 días legislativos. Así que comenzamos en enero y normalmente acabamos nuestro servicio, lo que tenemos que hacer a finales de marzo, principios de abril. Y entonces el año que viene hacemos lo mismo. Entonces durante el resto del año participamos en comités o yo ayudo a los que yo represento
diferentes asuntos, pero el trabajo principal es al principio del año, esos 40 días. Okay. En esos 40 días, la legislatura está en sesión. Todas las mañanas, cada sesión, comenzamos con un invitado, un pastor invitado, que nos trae un devocional y oramos. Hemos tenido rabinos, hemos tenido sacerdotes católicos y episcopales, pero la mayoría, porque es Georgia, son pastores de iglesia. Pero no ha ido un imán todavía. Todavía. Algún día a lo mejor eso va a ocurrir, pero todavía no ha ocurrido. Pero es interesante que comenzamos de esa manera. Un buen número de mis colegas en la Cámara, y aún aquellos en los cuales están en mi partido, y aún en el partido opuesto también, pero que hemos formado una amistad los últimos años, son creyentes en Cristo, aman al Señor, y simplemente sienten como Romanos 13, y yo lo creo también, como Romanos 13, que somos ministros de Dios en esta posición. Y somos siervos de Dios en el gobierno. Así que es bueno ver cómo ellos lo ven de esa manera, sirven de esa manera, quieren honrar al Señor con todo lo que hacen. Su enfoque primordial es la política y ven cómo el Señor los usa de esa manera. Y yo he visto cómo el Señor me ha usado en diversas leyes que yo he propuesto sobre los años, las amistades que he podido formar en la legislatura, aquellos que he podido compartir el evangelio. Así que ha sido algo que de verdad he visto en la mano del Señor de una manera bien especial. Y el conflicto a veces puede ocurrir porque, como todo, hay tentaciones. Muchas veces decimos, es que los políticos son corrompidos. Yo lo que digo es que la humanidad es corrompida. Y no importa si somos gerente de una industria, de una empresa, o si somos un maestro de una escuela, tenemos las mismas tendencias al pecado. Y lo único que esta posición da son que las tentaciones a veces pueden ser más intensas. Y lo que requiere de uno que ama al Señor es aferrarnos del Señor aún más, pedir su misericordia en las acciones que hacemos, pedir su gracia cada día que nos proteja de que caigamos en tentación. Pero yo creo que eso debe ser la oración de cualquiera, no importa dónde estén. Exacto. ¿Y cómo has podido tú ser de testimonio? ¿Cómo Dios te ha usado a ti en ese entorno político, ya sea dentro de la Cámara o fuera de ahí? Es una buena pregunta. Yo, cuando fui elegido, el partido en el cual yo formaba parte, estábamos en la minoría. Y no fue hasta el 2004 que vino la gran revolución en sí política. Y el estado de Georgia cambió completamente en todos los oficios al partido que lo controla hoy, que es el partido mío. Eso me dio oportunidades de patrocinar en sí o hacer propuestas de leyes que yo creo que han sido de beneficio de una manera bien interesante. Yo propuse en el 2007 y en el 2008, me dediqué mucho a la educación. Y en el estado de Georgia tenemos leyes en lugar ahora, están establecidas, que ayudan mucho a aquellos padres que quieren poner sus hijos en un colegio cristiano, vamos a decir, pero no tienen los medios. Ahora tienen créditos de impuestos para que les ayude con la matrícula. Pueden transferirlos fuera de un colegio público y los pueden traer a colegios privados. Hemos aumentado lo que es la educación en el hogar, que es lo que nosotros hacemos, y ayudar a los padres de esa manera de poder decidir
qué educación va a recibir sus hijos. Si es el enfoque humanista y de evolución que hay en nuestros colegios públicos, si ya es tiempo de mover los estudiantes, nuestros hijos, fuera de allí y darles una educación que está basada en las escrituras, que esté basada en lo que dice la Biblia acerca de la creación. Todo eso solo se hace posible si los padres tienen oportunidad de hacerlo. Y eso es lo que yo me he dedicado los últimos 13 años en hacer. Así que en cuanto a legislación, he visto la mano del Señor guiándome de esa manera. Pero ya en la parte personal, como me preguntaste, sí, teniendo este oficio me ha permitido poder conocer personas que quien siguen otra capacidad posiblemente no los hubiera conocido. No solamente aquellos los cuales he podido compartir el Evangelio, pero aún más con aquellos que ya conocen al Señor, están sirviendo al Señor y podemos conocernos, podemos colaborar juntos. Es interesante cómo el Señor puede usar estas cosas simplemente para abrir una puerta. Y entonces entramos por esa puerta y vemos que solo el Señor lo ha estado haciendo. Así que yo puedo nombrar tantas relaciones que han surgido de mi puesto como representante, pero sigo diciendo aún hoy día que no es porque soy representante, sino porque el Señor me ha usado de esta manera y me ha abierto esta puerta, y ahora tengo hermanos en Cristo que son tremendo amigos, y yo sé que el Señor ha utilizado esto para abrir esa puerta. Qué bueno, qué bueno. Y David, tú eres entonces el primer hispano elegido a la legislatura del estado de Georgia. Y para un profesor de historia, eso es tremendo. Tú hiciste historia de esa manera, has ganado 7 elecciones. Sí. Yeah. ¿Ahí termina tu historial político o tú tienes aspiraciones mayores? Qué buena pregunta. Eso es difícil. Yo no sé lo que el Señor tiene. ¿Cómo es ese dicho que dice, si quieres, no es un dicho muy bíblico, pero se dice, si quieres hacer Dios reír, dile tus planes. Ajá, dile tus planes. Ajá. Así que yo no sé lo que el Señor tiene para mí. Y yo veo los ejemplos en las Escrituras. Claro, es en otra época y en otro contexto, pero vemos como el Señor utilizó a José en Egipto, como Él usó a Daniel en Babilonia y en Persa. Y yo veo esos ejemplos escriturales y yo digo, bueno, Señor, que yo pueda ser un ejemplo en la posición que tú me tienes. Pero en sí también hay una parte práctica ahora en este contexto que vivimos en la era de la iglesia. Y yo veo la necesidad del ministerio. Yo veo que en estos momentos la posición que yo tengo me permite dedicarme la mayoría del tiempo en la enseñanza en el seminario Luther Rice, donde yo enseño ahora, con el Colegio Bíblico Berea y el ministerio que estamos haciendo ahí, las posibilidades de establecer una iglesia local el año que viene. Los estudios que estoy haciendo yo tengo aspiraciones de escribir, porque veo la deficiencia de literatura en español y quisiera escribir libros y quisiera escribir estudios en el futuro. También veo el tiempo que he podido servir con Respuestas en Génesis y el ministerio que ellos tienen allí. Así que veo como el Señor ha empleado el campo ministerial. Y yo todavía veo el gobierno y la política como el oficio que yo tengo como un campo ministerial también. Yo soy ministro, de acuerdo a Romanos 13. Pero una posición más alta que esta, sea el Congreso Nacional,
sea un oficio oficial en el estado, gobernador o algo así, va a requerir el tipo de tiempo mío donde todas estas cosas que el Señor me ha permitido participar tienen que venir a un fin. Ajá. Y tuviera que decirle no a todo para dedicarme 100% a ese oficio. Ujú. Yo no sé lo que el Señor va a hacer. Así comienzo. Pero a la misma vez veo como Él me está usando en otras áreas y en estos momentos creo que el puesto que tengo en estos momentos es el que más cabe en este rompecabezas que se, que se está, Sí. que se Y está no, y no tiene límite, ¿no? Tú puedes ser ahí 20, 30 años. sí, hasta que en mi distrito siga eligiéndome y quieran que yo sea su representante, ahí seguiré y hasta que el Señor me diga ya es Mira suficiente. qué bien. Y si eres pastor, como pastor, ¿tú conoces otros representantes que son pastores? Tenemos 5 pastores en la Cámara de Representantes. Wow. Tenemos 2 pastores en el Senado. Es interesante como el Señor ha dado esa oportunidad y estos hermanos pastorean, ese es su trabajo principal Ujú. en sus iglesias y sirven en el gobierno. Wow. Sí, Mira qué bien. Entonces tú, bueno, tampoco es que es un trabajo, como tú dices, no, no es full time, es claro. la mayor parte es en 40 días, o sea, no es que está el año entero Ujú. ah, en el coso. Ok, mira qué bien. Porque en nuestros países hacer eso puede ser bien problemático. Yo entiendo. Yo estoy seguro que hay muchos en nuestros países que si ven esto dicen, no, eso es imposible, eso no se puede. Ajá. Yo entiendo. Pero yo creo que um, aún aquellos que están sirviendo en el gobierno necesitan el Señor. Amén. Necesitan sal y luz en lo que se está haciendo. Y si hay algún creyente que esté oyendo esto y por un tiempo el Señor le ha puesto en su corazón de apostularse o servir en el gobierno, yo creo que lo mejor para nuestras vidas y para la vida de ellos es que obedezcan al Señor, pero no tenerle miedo o tenerle terror, porque si vamos allí con las intenciones de no de hacer un nombre para nosotros mismos, no tratar de edificar un Babel, sino verlo en el contexto de Romanos 13. El Señor pone reyes y quita reyes. Los que sirven en el gobierno son siervos del Señor. Y si Él nos pone allí porque hay apenas una persona que necesite, que solamente va a recibir el Evangelio porque va a venir de un colega o va a venir de alguien que vive en su mundo, y el Señor nos puso aquí para hacer la sal y la luz, obedecerle y ser usados de esa manera. No va a decir que no va a haber tentaciones, pero sí obedecer al Señor de esa manera. Yo creo que sí. El Señor no nos, yo no creo que el Señor nos ha llamado a cambiar los gobiernos o cambiar la ley. Ujú. Nos ha llamado a predicar el Evangelio y a ser discípulos de las naciones. Amén. Y si el Señor nos da ese contexto para ir y predicar el Evangelio, bueno, gloria al Señor. Amén. Mira qué bien. Sí. Es cuestión de estar dispuesto y tener sensibilidad a la voz de Dios, ¿no? Efectivamente, Manuel. Um, yo, muchos ven la vida que vivimos y yo no soy el único. Hay tantos como tú también que sirves al Señor constantemente. Y yo creo con todo mi corazón en lo que el Señor le dijo a los discípulos. Trabajemos mientras sea el día, porque la noche viene donde nadie podrá trabajar. Cada uno de nosotros tenemos bien poco tiempo sobre la faz de esta tierra. Podemos pasar unos años trabajando para tener una casa,
tener autos o darle una educación a nuestros hijos. Esas cosas son importantes. Pero cuando eso es el énfasis de nuestras vidas, en sí, ¿qué significa entonces ser creyente? Yo, bien temprano en mi adiestramiento, aún antes que se abrieron todas estas puertas, pude conocer un misionero que sirve en Ghana, África. Mi encuentro con él fue algo que el Señor, yo sé que ordenó para despertarme, porque él vino y visitó y lo tuvimos en un hogar, fuimos allí para oír su testimonio. Y él es cristiano. Él nos dice que Ghana está dividido en dos, está la parte cristiana y la parte musulmán, pero él sirve en la parte musulmán. Y él dice que cada viernes él entra en las mezquitas y predica el evangelio. Wow. Cuando él dijo eso, yo inmediatamente le digo, pero tú no tienes terror, miedo que te acabe la cosa, porque eso es bien peligroso. Y él me dijo estas palabras. Él me dijo, el Señor sabe cuándo será mi día. Y hasta que ese día venga, yo soy invisible. Y yo, wow. Dice, así que mientras yo tenga respiro en mis pulmones, yo voy a ir y predicarle a ese mundo oscuro la luz del evangelio. Ellos necesitan a Cristo. Dice, yo quiero ser como el aceite de María, que ella derramó. Todo sobre Cristo. Aún Judas se dio cuenta y Judas dijo, pudiéramos, eso es un mal gasto. Él dice, no, yo quiero ser como esa vida que es completamente, él decía en inglés es wasted, completamente derramada para Cristo. Y esa noche yo nunca seguí igual. Imagínate tú, yo de eso que tú puedes hacer. Se te van todas las excusas. Se van todas las excusas, exactamente. Yo no puedo vivir en esta vida para mí. Yo soy de Cristo, como todos somos de Cristo. Y tenemos que darnos, sabiendo que tenemos un tiempo límite sobre esta tierra. Tenemos responsabilidades, y no es de no ser irresponsables con nuestras familias, pero debemos dar todo lo que somos para lo que Cristo quiere. Y cuando el Señor abre puertas, lo único que podemos hacer es obedecer. Él da las fuerzas, Él da las habilidades, Él es el que da el tiempo, porque aún eso no lo podemos manejar si no es por su gracia. Así que yo estoy agradecido al Señor porque yo no soy digno. Yo sé que lo que todos merecemos es condenación y Él le ha placido llamarme, un muchacho de padres cubanos que llegó como inmigrante en este país. Y Él ha abierto las puertas. Eso no soy yo, eso es lo que Cristo puede hacer en cada una de nuestras vidas. Y yo sé que cada uno de nosotros, el Señor tiene un plan. Amén. Y es simplemente obedecerlo en todo lo que Él pida. Wow. Oye, no eres solamente maestro, eres buen predicador. Porque ya estoy esperando el llamado para lanzarme. Oye, mi hermano David, de verdad que qué privilegio hablar contigo y conocer más de lo que el Señor ha hecho y está haciendo en tu vida, en tu familia, y de verdad que eres una inspiración para mí, y espero que para muchos de los amigos que están viendo la entrevista hayan podido aprender algo de lo que tú estás viviendo, pues. De verdad que doy gracias a Dios por ti. Sí, gracias por aceptar la invitación. Gracias, mi hermano. De verdad que ha sido una bendición inmensa poder, por lo menos, conocerte, saludarnos allí y poder hablar de estos medios. Y yo espero que sea solamente un comienzo de una larga amistad y hermandad en el Señor. Y yo simplemente estoy agradecido que puedo
hablar contigo, hablar con los que van a ver este video y simplemente reconocer que no somos nada, Amén. no somos nada y que en las manos de Cristo Él puede hacer lo que Él quiera. Simplemente tenemos que estar disponibles. Una vez más, gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por escuchar el llamado de Dios, por lanzarte a terrenos que muchas veces vemos nosotros como difíciles para cristianos, pero el Señor te ha ayudado y te ha dado la gracia necesaria para estar ahí. Yo sé que él va a seguir abriéndote puertas y guiándote, y eso cuenta con mis oraciones y con mi apoyo. Desde aquí no puedo votar por ti, a menos que te lances ahí para presidente, y esa es otra historia, aunque no creo, bueno. No puedo. No puede. No puedo. ¿Estás seguro que no puede? Bueno, no entremos por ahí. Bueno, hermano, Dios te bendiga mucho. Y una vez más, gracias. Gracias por tu tiempo. A ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Espero que hayan aprendido algo de todo lo que hemos hablado, David y yo. Les insto a seguirme en las redes sociales, en mi blog, y estar atento porque tengo un listado grandísimo de amigos que voy a seguir entrevistando. Y espero que todos podamos salir edificados, viendo y conociendo cómo Dios está obrando en la vida de personas simples, personas que solamente han entendido su llamado y que por gracia se han lanzado a hacer lo que Dios le ha llamado. Así que Dios les bendiga mucho y nos vemos pronto.